Hola. Qué bueno saludarlos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 24 de febrero, en virtud de que nos han cambiado el calendario de exámenes y la forma de impartir las clases esta semana. Todavía no, yo todavía no tengo noticias de cuándo vamos a reprogramar los exámenes. Si alguien sabe, pues nos comparte, por favor, y vamos a dar inicio. Entonces, les quiero decir que esta clase se va a incluir en el primer parcial, porque si nos ampliaron esto, no, si no se les va a recargar mucho para el segundo parcial. ¿Oyeron? No se pongan tristes, que es poquito, nada más lo que vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos en la última clase presencial. Tenemos lo que es el endoso. ¿Se recuerdan, verdad? Que estábamos ante una figura legal por la cual, pues, la persona que tiene el título de crédito va a hacer uso de su derecho y a través de los cuales, pues, por medio del cual traslada derechos y obligaciones que se desprenden de un determinado título de crédito. Ya vamos a ver, pues más adelante, como les decía en el desarrollo del curso, cuáles son todos esos determinados títulos de crédito que existen. Puedan realizar su circulación mercantil cada uno de los títulos de crédito para el fin que fueron creados, ¿verdad? Para su circulación, para garantizar un derecho, garantizar el pago de una obligación y que su circulación pues sea libre en el comercio mercantil a través de negociaciones mercantiles, obviamente, ¿verdad? Por lo que el endoso puede funcionar para legitimar una representación y también para establecer una garantía. A través del endoso, pues vamos al momento de entregarlo o recibir el pago del mismo o recibir el beneficio, pues estamos actuando ante una representación, ya sea propia o a través de una representación que se está haciendo efectiva en ese momento. También puede establecerse la garantía. ¿Cómo sabemos eso? Pues obviamente el que va a aportar o va a ser el tenedor del título, pues va a establecer la garantía del mismo, ¿verdad? El cumplimiento pues de una obligación efectiva. Vamos a leer el artículo 419, ya que esa noche pues teníamos ahí un poco de impedimento por la huella que teníamos. Hoy le vamos a dar lectura rapidito para hacer el repaso. 419. ¿Quién le da lectura al artículo 419, por favor? ¿No tienen leyes? Hoy voy a apuntar quién está participando ahí. Permítame, solo voy a... No tienen hoy leyes ustedes. Licenciada, ¿le puedo ayudar yo? Gracias. Ah, Dani subió la mano, pero no había visto. Sí. A ver, tú Si gusta, lee el resto. bye. Artículo 419. Cláusulas no a la orden. Cualquier tenedor de un título a la orden puede impedir su ulterior, perdón, es que no ando lentes. Ok, pero así Ulterior dice. endoso. Anterior, ajá. Ulterior endoso mediante una cláusula expresa que surtirá efecto a partir de la fecha. El título solo puede transmitirse con los efectos de una sesión ordinaria. Muy bien, entonces, ¿qué nos está indicando aquí? Que dentro de un título de crédito puede existir, dependiendo del título que sea, ¿verdad? Puede existir alguna cláusula, puede existir una cláusula de no negociable o no endosable. Recuérdense que indicamos que el creador de la limitación de la circulación de un título de crédito, ¿quién va a ser? Y lo acabo de decir ahorita. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a disponer la circulación del título?
El creador, Muy licenciado. bien, perfecto. Ahí dice, ¿verdad? Y estamos leyendo. El creador del título fija la forma en la circulación. Esto lo tenemos que tener bien clarito porque eso lo van a utilizar ustedes de aquí en adelante cuando ya estén ejerciendo y pues se les va a hacer fácil el momento en que ustedes tengan un título en mano, estén calificando el título, ya sea para hacer efectivo una obligación, ¿verdad? El cumplimiento de una obligación o ya bien sea porque lo van a ejecutar. Entonces, los notarios, nosotros en calidad de notarios, pues tenemos que saber las descripciones y la forma en que estamos redactando los títulos de crédito. Y si vamos a actuar como abogados, pues igualmente vamos a calificar un título de crédito para poder proceder a la ejecución del mismo. En el artículo 1443 del Código Civil, ¿se recuerdan que lo leímos rapidísimo esa noche? Pero ya no dio tiempo pues de explicarlo, entonces se los voy a decir la noche de hoy. ¿Alguien puede por favor leer el artículo 443 del Código Civil? ¿Lo tienen? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Lo voy a leer, artículo Muy bien. 1443. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. En la sesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. Claro que sí. Aquí entonces, como no está modificado, o sea, no está adherido, que diga una negociación mercantil, entonces, ¿cuándo va a ser que el acreedor pueda ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor? ¿En qué momento? Teniendo el ejemplo aquí sobre la cláusula no a la orden. Pues claramente cuando tenemos un título de crédito en mano y no está especificado directamente que no tiene limitantes por el creador del título, entonces él puede, aquí va a ser el tenedor de crédito, ¿verdad? El tenedor del título, perdón. El tenedor del título de crédito va a ser quien va a tener la disposición, ¿verdad? Libre, sin el consentimiento del deudor, que es el cumplimiento de la obligación en mercantil, para poder tener el derecho de disponer del título de crédito como él quiera, siempre y cuando no tenga la cláusula de no a la orden, que quiere decir no negociable o no endosable. Una vez tenga esto, entonces el creador del título limitó o fijó la forma de circulación del título de crédito. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos bien? Yo creo que sí. Mire, licenciada. Ok, muy bien. Sigamos pues entonces con el otro tema. Vamos a leer ahora el artículo 420 del Código de Comercio. Artículo 420. Dani iba a leer un artículo, ahora tú puedes leer este, Dani, por favor. Ok, licenciada. Buenas noches. Gracias. Artículo 420. Transmisión no por endoso. La transmisión de un título a la orden por medio diverso del endoso subroga al adquiriente en todos los derechos que el título confiere, pero lo sujeta a todas las excepciones que se habrían podido oponer a los tenedores anteriores. Claro que sí. Entonces aquí no vamos a usar el endoso, sino simplemente el documento se va a trasladar, se va a sustituir, ¿verdad? Es como cuando sustituimos algo por otra cosa, aquí vamos a poner a alguien, otra persona, pero no va a ser el endoso, sino la persona va a sustituir en este momento al tenedor o a los tenedores anteriores, ¿verdad? Como todo derecho de tenedor puede disponer de su derecho y dar en donación un título de crédito. Entonces, aquí no va a ser por endoso la transmisión, sino va a ser por un acto, ¿verdad? Un acto, una acción civil sería aquí, ¿verdad? Porque va a ser una donación, pero va aparejado con una disposición mercantil en virtud que es un título de crédito. ¿Eh? Que ustedes como propietarios, ¿qué bienes se pueden dar en donación?
¿Un bien inmueble, licenciada? ¿Una casa o un terreno? Perfecto, sí, claro, un bien inmueble que puede ser representado por un terreno o puede ser representado por una casa o una propiedad horizontal, ¿verdad? Un edificio podría ser también. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Qué otro objeto o qué otro bien podemos dar en donación? Un vehículo. Un bien mueble, ¿verdad? Entonces, el vehículo también se puede dar en donación. Pues vean que ahora, hoy están aprendiendo, están conociendo, están descubriendo que también se puede dar en donación un título de crédito y se traslada todo lo que él representa, tanto el derecho como sus obligaciones, el derecho de propiedad, ¿verdad? El derecho del tenedor, como las obligaciones a cumplir a través de una donación de un título de crédito. Entonces aquí dice transmisión no por endoso, así se denomina y así está en la norma legal, ¿verdad? Entonces ahí en ese momento subroga el derecho la persona que está recibiendo la donación, el donatario, ¿verdad? Y el donante pues es la persona tenedora del título y lo está donando. ¿Estamos claros en eso? No quiere decir, no le hizo el endoso porque no quería, no, es la acción. O sea, él no le debe nada, no le quiere, ni le va a cobrar cuando a él le paguen, ¿verdad? Porque ahora va a ser el beneficiario, el nuevo tenedor que recibió en donación ese título de crédito, ¿ya? Lo que se convierte en mercantil en una sesión ordinaria y la regula el Código Civil, las sesiones ordinarias, ¿verdad? Pero es el mismo efecto. No estamos viendo la sesión ordinaria, es un ejemplo de la reacción o el efecto que tiene esta traslativa de dominio o traslativa del título de crédito hacia otra persona que va a resultar siendo el tenedor, pero fue el donatario porque recibió ese título de crédito como un regalo, como un obsequio, ¿verdad? Porque él no tenía deuda, él no tenía nada. El tenedor del título se lo quiso obsequiar a través de una figura jurídica denominada donación del título de crédito, porque eso es lo que estamos viendo y estamos aprendiendo, y no fue traslativa a través de un endoso. ¿Estamos? ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora veamos, espérenme. Ahora veamos los requisitos del endoso, artículo 421. Acá ya leímos el 420, ahora vamos por el artículo 421. El endoso debe constar, el endoso debe constar en título mismo o en hoja adherida a él, ¿verdad? El endoso debe de estar, puede existir, se puede representar, se puede adherir o puede estar en el mismo título. ¿Se recuerdan que si hablamos del cheque, el endoso será al reverso de donde está el logotipo del Banco del Sistema, donde va el nombre, la fecha, la cantidad en letras, la firma ya sea de una o dos personas, ¿verdad? Entonces, en el reverso de este título de crédito denominado cheque, entonces ahí se ejecuta la acción del endoso, ¿verdad? Si es otra clase de título, ¿verdad? Que ya los endosos podrían estar ya, vamos, una acción de una sociedad, los títulos, los endosos de ese título ya están llenos, entonces se puede adherir una hoja, una hoja aparte, ¿verdad? Y se puede adherir al mismo, haciendo constar que es parte de ese mismo título de crédito y puede existir en una hoja separada, ¿verdad? Como se van numerando, se van identificando, pues se lleva el control de esto, más que todo porque dentro de las acciones de sociedades anónimas siempre serán nominativas y llevan un control estricto. Eso sería pues la representación de un endoso cuando no está dentro del mismo título, ¿verdad? Se adhiere en hoja aparte, separada. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tienen los endosos? El uno o primero, el nombre del endosatario. Segundo, la clase de endoso.
Ya vamos a aprender ahorita en esta clase, hoy mismo, qué clases de endosos existen. Tercero, el lugar y fecha, ¿verdad? Lugar, Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Zacapa, Escuintla, Jutiapa y la fecha del día de hoy. Jutiapa, 24 de febrero del 2026. Bueno, eso es a lo que se refiere. La firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Vean eso qué interesante, ¿verdad? Porque la firma puede ser, de este endosante puede ser, es la persona que firma, ¿verdad? Directamente, o bien sea a ruego o en nombre de la persona que está endosando. Vean esto qué interesante. ¿Se puede? Pues claro que sí. Tal vez no directamente en el cheque, pero en otros títulos de crédito sí se puede, ¿ok? Artículo 422. Omisión de requisitos. Tenemos aquí el primero, que es el artículo 421, que acabamos de darle lectura, el nombre del endosatario. Alguna omisión en este numeral primero. Se aplicará el artículo 387. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es el manejo de leyes. Eso se llama manejo de leyes. Como ahí nos está diciendo que tiene que ver con el artículo 387, ¿qué dice el artículo 387? Ahí ustedes vayan marcando su ley, porque donde en la ley no está así como primero, segundo, tercero, así no está en la ley, ahí va de corrido. Entonces ustedes, como están estudiando, de una vez se les va a hacer más fácil, donde se dice, se omite el primer requisito, ahí ponen 1. Miren pues, entonces allí colocan 1. ¿Qué dice el 1? Dice, se omite el primer requisito, así dice, ¿verdad? Se omite el primer requisito y nos remite el artículo 387. Leamos el artículo 387, ¿qué es lo que a qué se está refiriendo? ¿Se recuerdan ustedes que ese ya lo habíamos leído, verdad? ¿Qué dice el artículo 387? Estamos omitiendo un requisito. Facultad de llenar requisitos. Si se omitieren algunos requisitos o menciones en un título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para su cobro. Las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que se hubiere convenido para llenarlo no podrán oponerse al adhiriente de buena fe. Exacto. Por ejemplo, dice que es el nombre del endosatario y se le olvidó colocarle el nombre, solo empezó a ver que se llamaba Enrique, por ejemplo, solo le puso Henry y se le olvidó a la persona que estaba redactando o escribiendo, pero todos estamos conscientes que el derecho mercantil descansa sobre los principios del derecho mercantil, ¿verdad? Entonces aquí no va a haber fraude, no va a haber por qué motivo desconfiar. Tiene el tenedor del título, puede en ese momento terminar de colocar el nombre, de escribirlo. No hay ningún problema, siempre y cuando, por ejemplo, si va para protesto, el título, lo tiene que terminar de llenar o de escribir, porque si lo presenta solo así, el título queda totalmente sin efecto. Entonces, hay que prevenir. Si hay un faltante, una letra, un nombre completo, se puede colocar. Por eso dice ahí omisión de requisitos. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil es informal, ¿verdad? Informal, pero descansa sobre los principios de una buena fe. Aquí no le va a hacer daño a la otra persona, si no se confía y dice, ay, sí es cierto, don Pedro, a mí se me olvidó, pero termina de ponerle usted ahí, y ahí vamos, y yo le voy a pagar, se coloca, pero antes de que se vaya el documento a ejecución o a cobrar el título de crédito respectivo, ¿verdad? Bueno, en el segundo, ¿qué nos dice? Entonces leamos la parte del artículo 422 porque estamos en análisis del mismo, ¿verdad? Entonces, el primer requisito se aplicará al artículo 387. Eso se llama facultad de llenar requisitos, así se llama esa acción, ¿verdad? Ahora vamos, y se omite, seguido a eso dice, y se omite la clase del endoso. Se presumirá
que el título fue transmitido en propiedad. Entonces, en el numeral segundo dice la clase de endoso. Se presumirá que fue transmitido en propiedad. Ahí le vamos a aplicar el artículo 425. Leamos el artículo 425. Todo aquí tiene fundamento legal. Así es como se estudia. Y ustedes van colocando ahí los artículos que se relacionan. Entonces, la clase de endoso, ¿dónde las encontramos? En el artículo 425, pues de la ley específica que estamos estudiando. ¿Qué dice ese artículo? Clase de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Perfecto. Entonces, ¿cuántas clases de endosos tenemos? Ahora numeren ahí en el artículo 425, endoso 1 de propiedad, endoso 2 de procuración y endoso 3 de garantía. Fundamento legal, artículo 425. Vamos al numeral tercero del artículo 422. Busquen ustedes cuál será el numeral tercero dentro de ese artículo. La expresión del lugar. ¿Dónde está eso? Donde dice, se omitiere la expresión del lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante. Miren. Entonces, si no hay expresión del lugar, se remite o se presume que fue endosado en el domicilio ¿de quién? Del endosante. Recuérdense que eso lo tienen que estudiar y aprenderse quién es el endosante, quién es el endosatario y qué es un endoso. Sencillo. Si ustedes llegan a hacer ese triángulo de reconocimiento y de ubicación de la acción de cada uno de ellos, no se les va a hacer difícil. Entonces, si en algún momento se omite la expresión del lugar, se va a presumir que fue en el domicilio del endosante. Entonces le preguntan, mire, ¿cuál es el domicilio del endosante? Ah, es la segunda calle, Quinta Avenida, Callejón 10 de Sololao, X lugar. Ahí, esa es la expresión del lugar. ¿Ok? Y márquenlo de una vez en el artículo 422. Ahora vamos por el numeral cuarto. La fecha, dice, ¿verdad? El numeral cuarto. La omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. ¿Cuándo fue? Fue el sábado pasado. Pues si se omitió esa fecha le colocan, porque no va a haber solo una persona, hay muchos testigos y todos vieron. Pero como la negociación es transparente, de buena fe, ¿verdad? Entonces no hay problema. Usted se le olvidó y el tenedor se le olvidó, o al endosatario se le olvidó y él o el endosante, ahí mismo se le coloca, ¿verdad? Vaya, entonces en el numeral cuarto del artículo 422, por favor, lo colocan ahí donde dice, y la omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. Perfecto. Y tenemos un numeral quinto. ¿Cuál es? A ver si van conmigo. ¿Quién lo lee? El numeral quinto, ¿cuál sería? Lo tenemos en pantalla y lo tenemos en la ley. No se pueden perder. La falta de firma hará que el endoso se considere inexistente. Perfecto. ¿Quién me contestó? Dani. Dani. Gracias, Dani. Muy bien. Bien hecho. Va. Entonces, el numeral quinto dice, pero si la omisión fuera la firma, ¿qué pasa ahí? Se considera inexistente. Inexistente. ¿Y qué pasa entonces con todo lo que hicimos? ¿Pierde validez, licenciada? No sirve nada, claro, no tiene validez, perfecto, así es. No sirvió de nada. Bueno, y entonces el licenciado no se dio cuenta. ¿Qué pasó ahí? Entonces tenemos que estar nosotros atentos a lo que se está haciendo, ¿verdad? Lo que se está redactando y quiénes son pero como no sé quién es el endosante ni quién es el endosatario, no le dije a nadie que firmara, ¿ah? Ese es problema grave. Ahí sí, como dijo mi maestro en notariado, te botaron de chiquito y no te funcionó para estudiar derecho. Entonces, ¿quién es el endosante? ¿Quién es el endosatario? ¿Y qué es el endoso? Solo eso se tienen que aprender para poder interpretar estos pequeños artículos que están bien ordenaditos y bonitos, ¿verdad?
Entonces vamos a pasar al otro artículo. Así es que les encargo. Artículo 4. Mira, aquí vamos de artículo en artículo. Si no aprenden hoy, no, de verdad no quisieron, ¿verdad? Pero sí, aquí está todo. Artículo 423. A ver, ¿quién me hace el favor de leer? Solo voy a tomar un poco de agua yo. 423. Artículo 423. Incondicionalidad del endoso. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué estamos? Ese mucho, ahí pónganle a ese artículo, ojo, ¿verdad? Dice que el endoso debe ser puro y simple. ¿Qué quiere decir eso? Debe de firmar en el momento y sin tanto rodeo la persona que se está sujetando a la obligación o que va a hacer directamente la entrega del endoso que se está redactando, ¿verdad? Toda condición se tendrá por no puesta, el endoso parcial será nulo. ¿Qué pasó en el ejemplo que les acabo yo de dar? Pues hicimos todo, revisamos, vimos fechas, hora, domicilio. Ay, no, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No firmó. Entonces, ¿qué pasa ahí? El endoso será nulo, sin efecto, dijo aquí el compañero, ¿verdad? No tiene sentido nada. Entonces, tiene que estar presente la persona y saber quién es el endosante, quién es el endosatario y qué es el endoso, ¿verdad? Para que surta efectos los endosos y no se vuelva un endoso parcial, ¿verdad? Porque será nulo, no tiene efecto, no sirvió de nada toda la reunión y todo lo que hicimos ahí. Hasta papel especial compramos y a la hora nada sirve, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Artículo 424. Leamos el artículo 424. Endoso en blanco. A ver, ¿quién lee, por favor? El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá efectos de endoso en blanco. Sería Perfecto. como los cheques al portador, ¿verdad, Ligda? Sí, exacto, ¿verdad? Uno dice, mira, yo te dejo aquí, por ejemplo, su jefe dice, aquí te dejo 5 cheques en blanco y ya sabes a quién entregárselos, ¿verdad? Ya con los montos podría ser. Entonces, ya solo lo deja firmado y se lo entrega, se lo va a endosar porque se lo damos a don Juan y don Juan se lo va a dar a don Pedro y don Pedro va a ser el que va a hacer efectivo el endoso del cheque. ¿Se puede? Claro, ¿verdad? Entonces, se podría manejar, o es un ejemplo el que estamos hablando, pero dentro de los títulos de crédito cualquiera puede manejarse de esta manera. Entonces dice endoso en blanco. Obviamente, otra vez, ya, pero es que no debería de existir eso, yo no voy a confiar. Claro, porque los comerciantes, como les explicaba yo, son personas que son bastante prácticas y no tienen pues tanto problema para manejar su comercio, su negocio, ¿verdad? Ellos confían y la buena fe que tienen dentro de sus negociaciones, dentro de los comerciantes, es bastante rápida porque es al momento, ¿verdad? Se recuerdan que eso lo hablamos. Muy bien, vamos con el otro artículo. Artículo 425. Ahí vamos nuevamente, ahora vamos a aprender cómo es que funcionan los tipos de endoso o las clases de endoso como lo podemos leer y apreciar en el artículo 425 de nuestra norma específica. Muy bien, tenemos como primer punto el número 1, endoso en propiedad. En este título de crédito circula en todos sus derechos y obligaciones esta clase de endoso de propietario. ¿Se recuerdan ustedes cómo les di el ejemplo del endoso de un propietario? ¿No? Va. Bueno, está el creador del título con el primer tenedor que va a poseer ese título. Él tiene la propiedad del título, ¿verdad? Entonces, viene de ahí como un endoso de propietario. Este título de crédito circula con todos sus derechos y obligaciones
del endosatario. Él fue el primer tenedor. Ahora, ¿se recuerdan cuando dimos yo creo que era Jamie, creo que se llamaba nuestra compañera, que le dimos el ejemplo, ¿verdad? Entonces a él le tiene el primer título de crédito, el primer tenedor, y luego lo va a endosar para que esta persona en propiedad transmita todos sus derechos y obligaciones. ¿Estamos? El artículo 424 del Código de Comercio, el endoso en blanco, él da una mayor facilidad al endosatario para disponer de él. Claro, ¿verdad? Entonces, puede ser manejado el endoso en propietario, se puede trasladar como un endoso en blanco, sí, se puede ir también, ¿verdad? Ya van dos artículos usados en una misma acción, ¿se dan cuenta? ¿Se puede? Claro que sí. Ahora veamos el otro. Endoso en procuración. Tenemos el endoso en procuración, que es el número 2. En nuestra norma, como ya lo numeraron, 1, 2, 3, tenemos el endoso en procuración. Tiene como efecto como un mandato con representación legal. Vean ustedes, tiene el mismo efecto que un mandato. Este endoso tiene por objeto tener una representación de derechos del endosante. Miren, por eso tenemos que saber quién es el endosante. Ahora hay un representante de este derecho y del endosante, para que en su nombre pueda seguir con el cobro de ese título de crédito, ¿va? Para que sea beneficiado el endosante, porque él es el que tiene, ¿va? Y esto sin necesidad de un poder notarial. Miren qué maravilloso el derecho mercantil, pero solo en mercantil lo podemos utilizar. Si vamos a hacer una negociación, vamos a representar un derecho en civil, solo sí y solo sí va a ser a través de un mandato, ¿verdad? De un mandato con representación legal. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí de curioso? Que dice que tiene el mismo efecto que el mandato, pero no es un mandato, porque el derecho mercantil es simple, ¿verdad? Es informal, es rápido. También se le conoce a este endoso de procuración como al cobro, ¿verdad? Entonces va a ir inmediatamente esta persona que porta el endoso y va a ejecutar de esa manera el cobro a la persona. Lo puede cobrar de forma judicial, extrajudicial y en protesto. Artículo 427 del Código de Comercio. Ahora, por favor, vamos al artículo 1686. Perdón, 1686 del Código Civil. Ahí se van a terminar el Código de Comercio y no van a llegar nunca. Es el Código Civil. Artículo 1686, leámoslo por favor. ¿Qué nos enseña ahí? ¿Qué nos está explicando ese artículo 1000? Y hagan relación en el artículo 427, hagan el llamamiento del artículo 1686 del Código Civil. Empiecen a tener manejo de leyes. Así es como se manejan las leyes. Y uno aprende, porque cuando ya está uno trabajando, pues se va de una ley a otra y ya arma la defensa de sus derechos, de una demanda, de un amparo. Así es como uno lo va fortaleciendo y lo va armando, ¿verdad? Le da dando forma legal. 1686, ¿ya lo encontraron? Sí, Licta. Por favor. Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. Falta una última párrafo. Sí, perdón. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Perfecto. Ese último párrafo no entra dentro de este ejemplo, ¿ok? Porque aquí sí el mandato con representación es muy similar al efecto que tiene endoso en procuración. Entonces, si yo les estoy diciendo de la diferencia entre el endoso de procuración con un mandato de representación, ya saben ustedes qué es, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí,
Este endoso se tiene por objeto tener una representación de derechos del endosante. Y aquí en la ley civil dice mandante, ¿verdad? Entonces, endosante, mandante, es para que ustedes vean, ¿verdad? Entonces tiene el mismo efecto, es la misma persona en diferentes derechos, derecho civil y derecho mercantil, ¿ya? Pero en derecho mercantil va a ser el donante y la persona que va a hacer la representación de este derecho de esta persona va a ser a través de un endoso en procuración. ¿Estamos claros con eso? Y ya ustedes tienen que leer la ley, el artículo exacto, ¿verdad? Que estamos aprendiendo hoy. Leamos el artículo 1717 del Código Civil. También relacionen eso. 1700, eso no les va a costar cuando estudien el privado, pero si no tienen manejo de ley, ahí se quedan detenidos y sin conocimiento. Entonces hagan el llamamiento al artículo 1717 del Código Civil. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña allí? Alguien que le dé lectura, por favor. ¿Gusta que lo lea, Ligda? Vaya, gracias, está bien. Terminación del mandato, artículo 1717. El mandato termina, 1, por vencimiento del término para el que fue otorgado. 2, por concluirse el asunto para el que se dio. 3, por renovación. 4, por renuncia del mandatario. 5, por muerte o interdicción del mandante o el mandatario. 6, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causas que conforme a la ley inhabilitan para ejercer mandatos. Y 7, por disposición de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. Perfecto. Ahora veamos lo siguiente. Dice aquí el endoso, espérenme. En el mismo artículo 427, en el último párrafo, podemos leer, por favor, todos, y dice, el mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no producirá efectos frente a terceros, sino, oigan esto, si no, eso es importante, miren, si no, desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. ¿Se dan cuenta? Allá en el civil dice que por la muerte, que porque ya no está, porque se revocó, porque se terminó, porque cumplió. Ese es el mandato. Pero en el endoso en procuración va a terminar la función cuando ese título tenga, ¿qué? Cuando se le anote, ¿qué? La cancelación. Perfecto, a la cancelación del mismo título. ¿Se dan cuenta? O sea, es diferente. Por eso cuando uno habla o uno está en un litigio o simplemente en una negociación, que somos los asesores, tenemos que escuchar bien qué es lo que están diciendo, en qué momento y qué es lo que quieren impactar, ¿verdad? En la negociación mercantil. Entonces, es como el mandato y le aplican toda la ley del mandato. No es así. Parecido al mismo efecto tiene, solo que aquí no va con mandato, no va el notario a hacer la escritura pública de representación legal por el mandato especial, mandato general, o sea, todos los mandatos que nosotros ya conocemos. Nada que ver, aquí solamente se va a llamar endoso en procuración. Si entienden perfectamente civil, van a comprender y ordenar sus ideas con mercantil. ¿Ok? Muy bien. Endoso en garantía, ¿qué número será este? ¿Es el 2 o el 4? El 3. El 2. El 3. Al 3, perdón. Va, ahí estamos. Perfecto. Sí, aquí se pueden equivocar conmigo, no hay problema. Es el 3, ¿verdad? Y hasta ahí nos indica la norma que son 3. Muy bien. Entonces endoso en garantía, el endosatario no adquiere ningún derecho hasta en tanto la obligación garantizada no se determine incumplida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se puede aplicar también el de procuración para el endoso en garantía. Dice que también lo podemos utilizar, ¿verdad? Para hacer el cobro efectivo del mismo. Leamos el artículo 428, por favor.
428 del Código de Comercio. Artículo 428. Endoso en garantía. El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá el endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. No podrá ponerse el endosatario en garantía las excepciones que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Muy bien, gracias. Entonces, ¿en qué figura estamos ahí? Que el título de crédito ahora va a ser una garantía de cumplimiento. Si yo lo endoso como garantía, no hay necesidad de inscribirlo en el registro de la propiedad. Dice, no necesita registro ninguno. Solamente ahí se le va a colocar que el endoso es de garantía, por lo mismo va a tener su cláusula, ya sea de garantía, de prenda o su equivalente, ¿verdad? Ahí dice que puede ser también hasta prendario, ¿verdad? Porque se puede dar en prenda. ¿Estamos? Pero no necesita registro alguno. No necesita. Ahora vamos por el artículo 429. Endoso posterior al vencimiento. Vean esto. Esta es otra acción que se tiene a través del endoso. Todo título de crédito tiene una fecha de vencimiento. Primero, o uno, ¿ah? ¿Puede endosarse antes del vencimiento? Sí, porque el título está en circulación y todavía está sin su terminación, ¿verdad? No tiene la fecha todavía de vencimiento a las puertas de que ya se va a dar el vencimiento, no. El título todavía puede circular como tal, ¿verdad? Dos, o sea, sí se puede endosar. Dos, pero si el título de crédito se endosa después del plazo en que debió protestarse por falta de pago, no se tomará como endoso. Vean, o sea, antes de que se vence el plazo pactado dentro de un título de crédito, ¿puede endosarse? Pues sí, claro, se puede. Pero, dice, pero si el título de crédito al momento se quiere endosar o se endosa después del plazo que debió protestarse, o sea, ya fue vencido, pasó el día siguiente, bueno, no me pagan, ahora lo voy a protestar, y en ese momento se desea endosar, se tomará como endoso, dice, deja de ser endoso. No se puede tomar como endoso, deja de ser endoso porque el endoso solamente va a existir y va a tener efectos legales de circulación a través del endoso una vez todavía esté vigente la fecha que se tiene estipulado en cada título de crédito. ¿Estamos? Si se llegara a dar esta acción, ¿verdad? Del traslado del título de crédito, a pesar de que ya se venció el plazo, cambia la figura jurídica. O sea, no solo las personas en su momento cambian su figura legal de acción, sino también el título de crédito. Entonces aquí pasaría a ser una cesión ordinaria, ¿verdad? Convertirse en una forma de traslado por una cesión ordinaria. Ya no puede trasladarse como un título de crédito endosable porque él ya terminó su plazo, o sea, se venció, ya no va a surtir efecto el endoso de los que hemos visto. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos bien, chicos, o no? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ok. Muy bien, vamos a leer el artículo 430. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Por favor, Gabriela. Artículo 430. Legitimación. Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endoso deberá ser ininterrumpida. Exacto. Se le conoce como la cadena de endoso. Cuando ustedes han visto la cadena de endosos, cuando viene un cheque y le dan vuelta, tiene una firma,
una firma con letra de molde, otra con letra de carta, entonces una rúbrica que no se entiende, bueno, y todos con su número de DPI. Ahí va, imagínense el reverso de un cheque. Entonces, ahí no hay ningún endoso que se haya interrumpido, todos lo tienen. Entonces, él puede dar paso al siguiente endosatario para que pueda hacer uso del mismo. Muy bien, artículo 400, esta es una característica de la legitimación, artículo 430 de los endosos, ¿ok? Ahora vamos al artículo 431, pago. El pago no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que aquella se le compruebe. Debe verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. Ojo, pero sí debe de tener en cuenta la premisa mayor, revisar la cadena de endosos que esté ininterrumpida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El pago, dice, del cheque, pongámosle el nombre del título de crédito, el cheque se lo llevan al banco y el banco mira que tiene 5, 6 endosos, el pagador, el receptor pagador del banco no tiene ni la potestad, ni la obligación, ni la calidad de preguntar, mire, dígame quién firmó aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Él no tiene por qué preguntar, no tiene por qué hacer el cuestionamiento si eso no son o si fueron, ¿verdad? Solamente hasta el último tenedor, como dice aquí, hasta el último tenedor del título de crédito será efectivo como, obviamente, identificándose con su documento personal de identificación DPI, ¿verdad? Que ahí contiene el número y él habrá, la persona, el tenedor de ese título, o sea, el cheque, se va a presentar a la ventanilla del banco y él va a ser el último tenedor. A él le tiene que solicitar el cajero o el receptor pagador, ¿verdad? Es un número el DPI físico y que lo haya colocado en el endoso. De esa manera, pues va a surtir efectos el cobro del mismo. ¿Estamos? A eso se refiere el artículo 431, ¿verdad? Lo que él va a hacer, sí, va a revisar que todos los endosos estén seguidos, uno consecuente del otro, ininterrumpidamente, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a leer el artículo 432, por favor. Estos se denominan títulos para abono en cuenta. ¿Quién lo lee, por favor? Sí, Gabriela, gracias. Artículo 432. Títulos para abono en cuenta. Los bancos que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a favor. Los bancos en estos casos deberán anotar el título, la calidad en que actúan y firman por recibo en el propio título o en hoja adherida. Gracias. Estos abonos en cuenta se refiere, por ejemplo, a las cuentas de ahorro, las cuentas monetarias. Hay personas que llegan a hacer depósitos, ya sea de la misma calidad de cuenta, de otra cuenta, o ya bien sea de otros bancos y ejecutan los depósitos del mismo. Si es una tercera persona la que está dirigiéndose al banco para hacer un depósito en una cuenta de ahorro que no es de ella, ¿verdad? De esta persona, se le va a hacer el abono en cuenta, siempre y cuando se verifique, pues, que los cheques hayan, o el cheque o transferencia puede existir, pero estamos hablando directamente del título de crédito en virtud que es el efecto que se va a tener, ¿verdad? Si tiene o no tiene fondos después. Pues, ay, mire, se le hizo el depósito, pero el cheque salió rechazado. Se le hizo el abono en cuenta, pero todavía no tenía directamente el depósito efectuado. Entonces puede ser rebotado el cheque y solo se le hizo el abono en cuenta. Al señor, a la persona que se presentó a la ventanilla del banco, se le dio un documento por separado por el depósito, el comprobante de depósito, ¿verdad? Pero no así, él sabe del abono en cuenta que se le ha hecho al propietario de la cuenta. De la misma forma funciona una cuenta monetaria, ¿verdad? Que hacen los depósitos abono de cuenta
y después los bancos, aunque no estén a su nombre, hacen los abonos directamente. ¿Estamos bien con eso? Necesito que los lean, ¿oyeron? Por favor, leen los artículos que les he dado, leen detenidamente y ahorita les voy a dar otra, yo creo que ahí termina este. Sí, ahí terminamos esto. Ahora les voy a explicar algo. Fíjense que les voy a dejar una tarea para que tengan algo de puntos en virtud de todo lo que pasamos, ¿verdad? Pocas clases y corriendo, entonces les voy a dejar una, quiero dejarles 2 o 3 tareas, pero son súper sencillas, súper sencillas. Entonces, solo termine la clase y les voy a publicar la pequeña, es una pequeña tarea, de veras que si no cumplen es porque no quieren puntos, ¿verdad? Entonces, es una pequeña tarea, van a aprender a hacer un documento, es solo un documento, y me lo van a subir a Classroom, lo van a redactar a mano y lo van a subir a Classroom. Yo voy a habilitar la entrega de la tarea de una vez ahorita, tienen de hoy, creo que se los dejé para el viernes o sábado para entrega. Entonces, lo trabajan y si tenemos clases el jueves, les voy a dejar otra tarea para que la puedan subir y pues ya tengan algo de puntos para la zona y ustedes se puedan ayudar con eso. ¿Oyeron? Entonces se los voy a, solo terminan sí, a mano es, pero solo tiene que ser una hoja. Le hacen la carátula a su trabajo y la otra es la tarea. O sea, solo son 2 hojas. La carátula, pues no, es parte de, pero yo quiero saber su nombre, su número de carnet, el nombre del título del trabajo que les estoy dejando, y luego en la otra siguiente hojita hacen el trabajo. Solo son 2, la carátula y la hoja donde van a aprender a hacer la tarea que les voy a dejar. Entonces, solo termina la clase, les subo la tarea y yo voy a habilitar la entrega en Classroom para que ustedes la puedan entregar allí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, licenciado, ahí estamos. ¿Estamos bien? Va. Ok, entonces ahí estamos. Yo tengo una Muchas pregunta. gracias. Lita, yo también tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Quién? Yo, la muchacha. Primero las damas. Gracias. Sí. Gracias. A ver, Tengo una duda. Por ejemplo, usted dio en el artículo 425 que son 3, ¿verdad? Endoso de propiedad, endoso de procuración y endoso de garantía. Y también entra endoso posterior al vencimiento dentro de los 3, ¿o es otro? no, porque posterior al vencimiento se recuerdan que ya no surte efectos como endoso. Sí, ¿verdad? Ajá, ya no surte efectos como endoso. Vas a tener endoso de los tres que les mencioné, porque está vigente el título y el plazo no se ha vencido y no ha fenecido la vida del título. Pero en el otro, por el tiempo, ¿verdad? Ya no tiene el mismo efecto el título de crédito. Deja de ser endoso y toma una forma civil como endoso ¿cómo les dije que se llamaba? Se me olvidó el nombre, a ver si me pusieron atención. Una sesión ordinaria. Una sesión ordinaria, exacto, una sesión ordinaria. Entonces, eso se va a ir de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo accionar, ¿verdad? Mire, fíjese, dice su cliente, fíjese que a mí me dieron pero mire, Lica ahí dice que era para el 15 de febrero. Y le dice, mire, eso ya se venció, eso no, como endoso no funcionaba. Entonces, lo vamos a arreglar y usted ya sabe cómo proceder legalmente, pero para eso, esto es algo, digámoslo, esta clase debería de tardar más, ¿verdad? Pero por eso les digo que les quiero apoyar con esas tareas cortas para que ustedes pues tengan algo de puntos ahí, se puedan apoyar en eso, ¿oyeron? Pero ese es el efecto que tiene ese. No podemos colocar el cuarto porque no surte efectos como endoso, ¿ok? Gracias, Leida. Para servirte. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene dudas? Ahí llegamos, entonces, que descansen y siempre estamos en comunicación para ver si tenemos clase el día jueves. Gracias, ¿Ok? Lita. Buenas noches. Para servirles, chicos. Adiós.